primeramente vamos a llevar la parte introductoria de, como ustedes ya tienen base en lo que es la programación, entonces vamos a hacer algunos repasos de algunos ejercicios y adicionalmente vamos a ver algunas características de un lenguaje de programación para que ustedes lo puedan instalar, ¿ya? Entonces vamos a tener eso en cuenta. A ver, denme un segundito. Les voy a pasar un manual de lo que es la parte de programación al WhatsApp para que ustedes lo puedan revisar juntamente conmigo. A ver, enseguida les voy a mandar. Ok, muy bien. Entonces, ¿han realizado la práctica que se les ha enviado? ¿Cómo les ha ido? Jóvenes, buenas noches. Ah, ya, ok, como nadie dice nada, entonces les... Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido con la práctica? Estábamos en camino, Lice. Tenía consultas sobre el tema. Ah, claro que sí. Dime. Eh, ¿Hay un formato específico para la entrega? Ah, ok. No, para este caso no, como era un pequeño repaso, no hay ningún formato. Yo les voy a pedir un formato cuando sea necesario. Yo les voy a dar, digamos, qué es lo que debería de tener. Ahorita lo único que yo necesitaba dentro de esta práctica que se les ha dado es sus datos y la resolución de cada uno de los ejercicios propuestos. Perfecto. ¿En foto puede ser o en PDF? Exactamente, mejor si utilizan PDF. Esto porque el PDF es el documento más liviano y porque ustedes cuando me mandan en formato JPG o en foto, entonces se vuelve un poquito más pesado, inclusive para ustedes si es que desean mandar. Entonces cuando lo mandan de este PDF, entonces es más liviano enviarlo y es más nítido también. Entonces les voy a pedir mejor si lo mandan en PDF. ¿Ya? Entonces Listo. hay una aplicación que se llama CamScan. Con eso lo pueden convertir ustedes sus fotografías en formato PDF. Entonces, traten siempre de utilizar esa aplicación. ¿Ya? Gracias, Lice. Ok. No sé si tienen alguna consulta adicional más respecto a la práctica para que podamos continuar. Hice la entrega de la Perdón, no te logré escuchar. práctica hasta hoy en la medianoche, ¿verdad? Sí, la entrega se está hoy día, tienen el plazo hasta pasar la clase. Eh, Antes de medianoche lo he programado para que tengan un poquito más de tiempo. Le preguntaba si la práctica, No te puedo escuchar muy bien. ¿Será que me puedes mandar el mensaje al chat, por favor? Parece que hay un... Dice, con pantalla blanca estamos. Sí, exacto. Ahorita les voy a mandar el texto, no se preocupe. Ok, dame un segundito para ver esto. Ahora sí. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Será que la puedes poner en el chat, por favor? No te he logrado escuchar.
Ya, ok. Bueno, mientras nos manda el comentario su compañero, entonces vamos a comenzar la clase, ¿sí? En este caso vamos a tener lo que se llama Introducción al lenguaje C, ¿ya? Vamos a comenzar de acuerdo a la práctica que ustedes hayan realizado. Como tienen tiempo todavía, entonces en el transcurso de estos días vamos a revisar el trabajo que ustedes han realizado y de acuerdo a eso ya vamos a realizar un avance mucho más profundo respecto al idioma, que en este caso al lenguaje C, ¿no es cierto? Al lenguaje C que nosotros vamos a utilizar de hoy en adelante. Adelantarles que el lenguaje C de programación actualmente se utiliza con algunos tópicos de inglés, entonces tenemos que saber el inglés para determinar algunas instrucciones. Seguramente también el anterior semestre ustedes ya han visto un poquito referente a la parte de instrucciones y si no lo hemos visto, entonces ahora lo vamos a aclarar algunas dudas, ¿ya? Ok, para comenzar vamos a ver un poquito qué es el lenguaje C y cómo lo vamos a utilizar nosotros. Entonces, dentro del lenguaje C, por ejemplo, es una programación de tipo estructurada, que es la que vamos a utilizar en esta primera parte, ¿sí? Puede ser también utilizada como manera genérica u orientada a objetos. ¿Por qué estamos utilizando el lenguaje C? Básicamente porque es la madre de otros lenguajes de programación. Por esa razón, en el lenguaje C, si nosotros lo entendemos, vamos a tener mucha mejor aplicación respecto a otros lenguajes, ¿no? Ok, dentro de lo que es la parte del uso del lenguaje C, entonces, nosotros podemos utilizarlo en un entorno Linux o en un entorno Windows. Entonces, es multiplataforma, eso es lo bueno. Por esa razón, digamos, también nosotros tenemos algunas aplicaciones que tranquilamente nuestros teléfonos celulares nos pueden ayudar a realizar algunos programas que nosotros vayamos realizando, ¿no? En este lenguaje. El tipo de lenguaje que nosotros utilizamos, ¿sí? Tiene una terminación de CPP, ¿sí? O en algunos casos de tipo OUT, pero mayormente nosotros utilizamos el CPP porque ese es el formato que nos muestra en el momento de realizar algún tipo de programación general, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos elementos y características de este lenguaje de programación para que ustedes posteriormente hagan la prueba ya en sus casas y puedan verificar toda la información que se les está dando, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la parte de comentarios, variables, entonces vamos a hablar un poquito a la parte del formato de las variables. Ok. Les voy a pedir por favor que las tareas las puedan mandar al Classroom, ¿sí? Esto como ya les había indicado anteriormente, por la facilidad que nosotros tenemos en este caso, ¿no? Ahora, durante este primer parcial vamos a utilizar lo que es el Classroom, pero desde el segundo parcial todo va a ser vía Moodle, ¿ya? ¿Por qué va a ser este primer parcial utilizando solamente Classroom? Porque en este caso todavía algunos tenían problemas con las contraseñas y todo aquello. Por esa razón no hemos podido todavía socializar del todo la parte de Moodle, pese a que ya está funcionando, entonces para no confundirlos mucho y que no traslademos de un momento a otro todo lo que es la plataforma, entonces vamos a utilizar en este primer parcial lo que es Classroom y a partir de este el primer parcial, de este el examen, ya lo vamos a realizar vía Moodle, ¿ya? Entonces, para que no tengamos diferentes plataformas simplemente, ¿ya? Y en algún caso, solo en casos de emergencia, entonces vamos a tener la plataforma de apoyo que siempre ha sido el Classroom, ¿no? Entonces, eso pero se va a dar en casos especiales. Entonces, por este parcial vamos a trabajar de esa manera. Ok, algo que también nosotros tenemos que conocer dentro de lo que es el lenguaje de programación, entonces es algunos elementos
que viene a ser lo que es los archivos de destino y los archivos de origen. Entonces, mayormente estos son denominados librerías. Todo lo que se denomina .h son librerías en las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta de acuerdo al tipo de programa que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, esos son algunos elementos importantes. Vamos a irnos más adelante. ¿Sí? No vamos a tomar en cuenta esto. Entonces, en el momento de ejecutar, nosotros también utilizamos algunos de los comandos. También podemos utilizar directamente lo que es la parte de compilación, ¿sí? Y luego vamos a ver más adelante cómo se realizan los diferentes programas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de programa en el cual nosotros utilizamos la estructura del lenguaje C, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la primera parte, que es la librería. Siempre para utilizar una librería se utiliza la palabra numeral include y después se escribe entre paréntesis o se escribe entre estos símbolos mayor que y menor que el nombre de la librería a la cual nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el formato que nosotros vamos a utilizar, seguramente ustedes cuando han realizado la parte de lo que es cuando nosotros utilizamos el pseudocódigo o los diagramas de flujo, siempre tenemos un inicio, tenemos un proceso y tenemos un fin. Entonces, lo que representa el inicio es esta palabra, int main, ¿ya? Paréntesis abierto y cerrado, y la llave es el inicio de nuestro proceso. Y al cerrar la llave, nosotros también hacemos el cierre de nuestro programa, es decir, fin, ¿ya? Entonces, todo esto sería inicio, esto sería proceso y esto sería el fin, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los diferentes programas que nosotros hacemos, entonces tenemos que respetar esa estructura, ¿no? Ok, acá tenemos también algunas expresiones. Acá también nos indica que es para qué sirve int main. La palabra count, por ejemplo, existen diferentes formas en las cuales nosotros expresamos el texto que queremos reflejar en lo que es la parte cuando corre un programa, ¿no? Entonces, uno de ellos es count, ¿ya? En count está mostrando la palabra hello world, es decir, que en la pantalla me va a mostrar esta frase, hello world, que significa hola mundo. Luego, al finalizar, este return 0 es para que me muestre la salida en pantalla, ¿sí? La salida en pantalla cuando nosotros ya hagamos la parte de programación. Ok, esa era la parte de introducción. Ahora, algo que es bien importante cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de programa son las variables y tipos de datos que nosotros tenemos. Entonces, definimos las variables como variables locales, variables globales y variables estáticas. Las variables locales son aquellas que se definen dentro del mismo programa. Las variables globales son aquellas que cuando nosotros tenemos un programa que utiliza la parte de módulo, entonces se utiliza la parte de variables globales para hacer llamadas a otros programas. Entonces, cuando ya hagamos la parte de programación modular, entonces ahí ya les voy a indicar cómo nosotros manejamos estos diferentes tipos de variables. Bueno, dentro de los tipos de datos que nosotros tenemos en el lenguaje C, C++ en este caso, entonces nosotros utilizamos un espacio de memoria de acuerdo al que nosotros vamos a utilizar para compilar. Y ese espacio es el que se define de acuerdo a la variable que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces el tipo de dato influye también en cuánto espacio nosotros guardamos en la memoria. Por ejemplo, si nosotros utilizamos uno de tipo de carácter, char significa carácter, que no tenga signo, entonces ocupa un espacio de 8 bits, ¿sí? Y su rango de memoria es de 0 a 255. Si utilizamos un char, utilizamos 8 bits, pero de menos 128 a 127. ¿Cuál es la diferencia? Que en un char tiene desde 0 hasta 255. En cambio, el char
utiliza desde el negativo 128 hasta 127. ¿Ya? Entonces aquí ya incluye el signo. Short int ocupa un espacio de 16 bits. El unsigned int, 32 bits. ¿Ya? Y aquí está el rango en el cual se maneja. El de tipo int, que es el de tipo entero que mayormente nosotros utilizamos, ocupa 32 bits. Hay también el unsigned long, que utiliza también 32 bits. El unsigned long significa entero largo, es decir, que va desde 0 hasta esta cifra, ¿no? Esa es la cifra máxima la cual nosotros podemos mostrar en pantalla. Luego tenemos enum, tenemos long, tenemos de tipo float. El de tipo float también es bastante utilizado, en el cual utilizamos comas decimales desde 3.4 10 a la menos 38 hasta 3.4 por 10 a la más 38. O sea, ese es el valor máximo que nosotros utilizamos. Luego tenemos el doble, que es de 64 bits, el long doble, que es 80 bits, y el void. El void no tiene valor, por eso significa vacío. Void significa vacío. Ok, bueno, dentro de los diferentes programas, entonces nosotros podemos utilizar cualquier tipo de dato, ¿sí? De acuerdo a los que se encuentran en esta tabla, ¿sí? Y todos estos datos nosotros los podemos utilizar en el momento de definir un programa, ¿ya? Entonces, eso es más que todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Ok, dentro de los espacios que nosotros tenemos, nosotros siempre vamos a tener la parte de comentarios. Los comentarios, por si acaso, siempre se escriben con estos doble barra, ¿sí? Con este doble signo y significa que el comentario está en esa línea. Enseguida vamos a hacer algún ejemplo para que ustedes se den cuenta para cómo estamos utilizando toda esta información, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un programa en el cual tenemos la librería, tenemos el nombre en el tipo de información, que en este caso sería entero, y le nombramos a la variable. Luego tenemos toda esta información y el proceso y finalmente el return, que significa que hemos terminado el programa, ¿no? Dentro de las sentencias que nosotros tenemos, seguramente ustedes deben acordarse de lo que es el if, de lo que es el while, de lo que es el for, ¿no es cierto? Entonces, todas estas expresiones tienen una forma de escritura. Por ejemplo, el if. ¿Qué significa el if? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo se utiliza el if? Sí, sí. ¿Cómo se utiliza? ¿Nos puedes decir cómo se utiliza? Falso y verdadero. Exacto, para falso y verdadero. If en realidad significa sí, en la cual tú expresas, condicionas. Sí, después ahí le dices la condición. Entonces, si se cumple, entonces colocas dentro de verdadero. Y si no se cumple, entonces pones else y la parte de ejecución es falso, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos las comparaciones de un valor con otro en la sentencia if en cuanto a lo que es el lenguaje C, entonces hacemos la comparación entre la constante y la variable. Es decir, digamos, ejemplo, A vale 2, digamos, esa sería nuestra sentencia. Y si es verdadero, entonces va a entrar a lo que es el bucle. Y si es falso, entonces va a salir, ¿no es cierto? Entonces, eso es más que todo para que nosotros nos recordemos. ¿Han llevado lo que es la sentencia switch? No. No, dice todavía. No han llevado. Ya, ok. Bueno, básicamente la sentencia switch es bastante similar a la sentencia if, pero ¿cuál es la diferencia? En el caso del switch, nosotros tenemos varias opciones. Ejemplo, digamos, nosotros decimos una variable, entonces por el caso 1, entonces hacemos un trabajo. Si es el otro valor, entonces hacemos la instrucción 2, etcétera, hasta terminar, digamos, los bucles que nosotros colocamos en una misma estructura. Eso es para switch. Luego tenemos la sentencia for.
En la sentencia for, lo que tenemos es la palabra for significa para. Decimos para, por ejemplo, inicializar, condición e incremento. Y dentro de este bucle, entonces, se va formando las diferentes sentencias en las cuales nosotros llegamos a ejecutar. ¿Sí? Y dentro de lo que son las llaves, entonces ahí están las instrucciones como tal. Luego tenemos la sentencia while y la sentencia do while, ¿ya? Entonces, en lo que es la sentencia while, ¿sí? Es el bucle que significa mientras. O sea, mientras nosotros tengamos esta condición, entonces tenemos un grupo de instrucciones que tenemos que hacer y se va a convertir en un bucle infinito mientras esa condición se cumpla. Una vez que esa condición ya no se cumpla, entonces se va a salir fuera del bucle. Entonces, do while es bastante parecido al while, ¿sí? Pero la palabra do significa hacer. While significa mientras, significa hacer mientras, entonces se cumple la condición igual. Una vez que se termine la condición, se sale del bucle. Esa es la forma. Ahora, la forma de escritura es esta, ¿no? Nosotros ponemos la palabra do, hacemos el grupo de instrucciones y ponemos lo que es while, que sería la condición final, y esa sería la forma en la cual nosotros trabajamos. Ok, entonces dentro de lo que es algunos ejemplos, entonces acá también podemos ver los detalles, ¿sí? Pero siempre es bueno que nosotros hagamos mayor cantidad de ejemplos en cuanto a lo que es el uso del programa, ¿no es cierto? Entonces, por ahora vamos a ver un poquito el entorno de lo que es Turbo C para que ustedes también vayan familiarizándose y se los voy a elaborar una pequeña guía para que ustedes también puedan practicar en su casa, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, chicos, alguna pregunta tal vez hasta esta parte. No sé si ya conocían estas sentencias o tal vez alguna que quieran que se les aclare. Sí, pero no puede ser la siguiente participante. Había corte de luz en mi casa y Ok. En el sistema para el Turbo C, ustedes pueden hacerlo correr en cualquier tipo de equipo, ya sea en este caso un sistema operativo Windows, pueden hacerlo correr en Linux, pueden hacerlo correr en Android. Entonces es multiplataforma, es el Turbo C. ¿Ya? Por esta vez lo vamos a hacer correr en lo que es mi computadora y que está manejando lo que es Windows y ustedes ya posteriormente también lo van a poder utilizar en sus equipos celulares. Les voy a también pasar un pequeño manual para que ustedes lo puedan utilizar desde su teléfono, ¿ya? Claro que sí, enseguida vamos a hacer el ejemplo. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Para lo que es la instalación, dime, Perdón, buenas noches. Una pregunta. dime. ¿Vamos a usar todo el semestre C++? ¿O qué programa vamos a usar? No, hasta mitad de semestre vamos a utilizar lo que es C++, porque después vamos a utilizar, como en el caso de ustedes, nos toca hacer también la parte de hardware. Entonces estaba viendo la posibilidad de que podríamos utilizar uno para lo que es la parte de programación, podríamos utilizar lo que es Arduino o también podríamos utilizar lo que es Tinkercad, que lo bueno del Tinkercad es que nos permite simular el circuito ya mostrándonos el funcionamiento real de este, ¿no? Entonces, por el momento nosotros vamos a utilizar lo que es Turbo C para este primer parcial. A partir del segundo parcial ya vamos a cambiar de software. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, sí, estamos bien. Lisa, gracias. Ok. Ok, en este caso yo tengo instalado estos dos pequeños complementos
que son programas bastante livianitos, es el DOSBox. ¿Por qué estoy utilizando el DOSBox? Porque para utilizar el Turbo C, que es un lenguaje de programación un poco antiguo, entonces yo necesito activarlo desde el DOS. Entonces, para eso también me voy a instalar o me he instalado este Turbo C que funciona a partir de Windows 7. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla azul? Sí, Sí, se se ve. ve, Lice. Ok, muchas gracias. Ok, este es el Turbo C. ¿Ya? Este es el Turbo C. Vamos a realizar un ejemplo con lo que es el Turbo C. ¿Sí? Siempre esto les ha parecido de esta manera, ¿no? Y está aquí como les había indicado. Lo que sí les recomiendo, lo malo de trabajar con este simulador, ¿no es cierto? Es que a veces el teclado se desconfigura. Entonces tienen que tener precaución en el uso de la parte del teclado, identificar cuáles son las teclas o directamente utilizar lo que es el código ASCII para no tener mayor problema. Ya, entonces, en este caso vamos a trabajar con este mismo ejemplo y les voy a mostrar un pequeño programita para hacerlo correr. En este caso, tenemos diferentes librerías. Ya lo que nosotros vamos a utilizar es el Stdio y el Conio.h. O sea, son dos librerías que nosotros vamos a utilizar para lo que es el uso de nuestro primer programa. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a hacer el Hola Mundo, donde vamos a mostrar simplemente lo que es la parte de ver el texto en la pantalla. ¿Ya? El void main se lo utiliza porque nosotros vamos a realizar lo que es... vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es la parte de programa, ¿no es cierto? Por ejemplo, void main es como si nosotros estuviéramos diciendo inicio. Y para poner, por ejemplo, un comentario, nosotros vamos a utilizar la doble barra. Perdón, es que no tengo el barra. Ok. Ya, entonces acá nosotros tenemos lo que es void main. Ya, luego tenemos la sentencia int, que nos permite definir variables enteras. En este caso no va a ser necesario que nosotros definamos variables enteras, entonces lo vamos a borrar. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Y para hacer la pequeña demostración que les había indicado, vamos a utilizar lo que es, en este caso lo borramos. Ay. A ver. Ya. Entonces vamos a borrar esta parte. Y void main. Abrimos lo que es llaves. Ya. Vamos a borrar todo lo que es el contenido de nuestra imagen de la pantalla. Borramos. Y ahí vamos a utilizar una parte de las sentencias de programación que se llama printf. Ya printf, en el cual ahí le podemos indicar, por ejemplo, le ponemos entre doble comilla. No encuentro mi doble comilla. Ok. Aquí tengo un problemita con mi teclado, como ya les había indicado. A ver, un segundito para que lo pueda solucionar. ¿Es normal que aparezca la pantalla negra chiquita? La pantalla negra, sí. Si es que nosotros no hemos maximizado nuestra pantalla, sí. Entonces nos vamos a salir para que sea más pequeñito.
Ahí es la pantalla más grande. ¿Sí? En la parte de abajo, siempre cuando hacemos correr, entonces nos muestra lo que es la parte de los comentarios, ¿no? Y algo que es bien importante al finalizar, siempre le ponemos punto y coma, ¿ya? Ahora, acá lo que no encuentro es mi doble comilla. No sé si me pueden ayudar con lo que es el código ASCII. No sé si alguien tiene el código ASCII para la comilla doble. ¿Alguien tiene, chicos? Doble comilla. Nadie. No creo que no hayan hecho el código ASCII. Vamos, chicos. Código ASCII, ¿alguien tiene a la mano? Ya, lo vamos a guardar el archivo como prueba. Ok. Vamos, chicos. Si no le pongo eso, entonces no voy a poder mostrar nada. Control Shift U. Control. Dice Shift U. Shift O. A ver. En código ASCII no tienen, chicos. Alt con algún numeral. A34, si no. El Alt. código ASCII. Ah, ok, gracias. Sí, eso es mejor. Ya, gracias. Hola a todos, vamos a poner, ¿ya? Y después vamos a hacer correr. Para hacer correr, por ejemplo, nosotros presionamos, como dice acá, Alt F9, ¿sí? O si queremos verificar la parte de errores, es F9 nada más. Vamos a verificar primero si tenemos errores. Entonces nos va a decir, entonces no tenemos ningún error, entonces le ponemos Alt F9. No estoy pudiendo ver mi pantalla, no sé si hay algún error. Tengo una pequeña pantalla ahí. ¿Me muestra algún error? Control F9. Ahora sí, ¿no ven? ¿Ven mi pantalla negra? Donde dice hola a todos. Jóvenes, No, Solo se No, ve. dice, todavía no se ve. no se ve. Ok, Se ve un cuadro. ya. A ver, voy a salir entonces de la pantalla. Ahora sí. Mm, ya. Ok, ya. Estoy saliendo de la pantalla. Entonces, vamos a hacer nuevamente. Les voy a mostrar mejor en un cuadro de texto la forma de programar para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan hacer correr en sus casas. ¿Ya? Y de ahí, a partir de eso, entonces ya podamos revisar todo lo que es los errores que podrían haber. Primero, siempre lo que es la parte de librería. Vamos a poner lo que es includes. Al 60 y al 62. Ya, entonces acá ponemos estadio.h, ponemos include.h, control C, aquí le ponemos el conio.h, luego ponemos lo que les había indicado, ¿no es cierto? El void main, entonces acá ponemos paréntesis, abrimos llave,
¿Cuál es el número de la llave, chicos? A ver si me ayudan. Abrir llave. Alt. Ahí encontré. Ya, dentro de la llave nosotros colocamos, acá hacemos la definición de lo que es, la parte de estructura de la programación. En este caso podemos colocar, como ya les había indicado, print f, que significa imprimir en pantalla. Y nosotros le podemos poner hola a todos. Y luego para que nos muestre en pantalla, hasta que nosotros toquemos una tecla, utilizamos el get. Get punto y coma. Ahora acá lo que tenemos que tener cuidado siempre es poner el punto y coma a todas las sentencias que vamos a utilizar, debido a que cuando nosotros no utilizamos el punto y coma nos puede mostrar error. Ya. Gracias, chicos. Ya, ok. Esa sería la programación para realizar este primer programita. Ya. Entonces, ustedes lo pueden hacer correr esto directamente en sus equipos. Cuando tengan instalado lo que es el Turbo C, enseguida también vamos a hacer otro ejemplito para que también se vea esta parte, ¿no? Entonces, este primer programa aquí lo vamos a poner como un comentario, ¿sí? Entonces, tiene que muestra en pantalla la frase hola a todos, tal como está. Directamente hola a todos. Eso es lo que me tiene que mostrar en pantalla. Ahora vamos a hacer otro segundo programita, ¿sí? Que básicamente podemos copiar el anterior y ahí mismo hacer la modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero sumar dos números? ¿Cómo debo realizarlo? Acá nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la parte de definición de variables, entonces le ponemos el tipo de variable, que en este caso sería entero. Entero le vamos a poner A, B y C. ¿Por qué estamos utilizando tres variables? Porque cuando nosotros utilizamos dos números que vamos a introducir por teclado y queremos encontrar un tercer número, entonces vamos a necesitar tres números, ¿no es cierto? La parte de printf se refiere a imprimir. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, leer el dato A, vamos a poner, leer el dato A. Ahora, para que nosotros podamos introducir desde nuestro teclado para mostrar lo que es la pantalla, entonces vamos a utilizar la palabra scanf. Scanf. Abrimos, cerramos paréntesis, ponemos punto y coma al finalizar y en este caso vamos a utilizar el understand, ¿sí? El understand. Ahí está, ¿no? Esto, understand. Understand y el nombre de la variable a la cual nosotros vamos a leer. En este caso, A, ¿no es cierto? Vamos a poner, por ejemplo, acá, vamos a poner lo que es doble comilla por delante, porcentaje de. ¿Por qué ponemos porcentaje de? Porque para nosotros poner ese porcentaje de es para leer de este teclado la parte de el número entero que nosotros queremos utilizar. Para lo que son los números enteros se utiliza la palabra de, ¿ya? Y posteriormente vamos a hacer lo mismo, pero con el dato B. Entonces vamos a poner leer el dato B en este caso. Leer el dato B, entonces acá en vez de poner A le ponemos B, ¿sí? Y finalmente vamos a poner imprimir el resultado. Pero para imprimir el resultado primero tenemos que calcular la suma. Entonces le vamos a poner C, va a ser igual a más B.
seguramente ustedes ya han realizado esta parte, ¿no? Del proceso, cómo se suma y todo aquello, ¿no? Entonces, esto significa leer de este teclado, que es el scanf, y C, en este caso, es el proceso que nosotros vamos a encontrar al realizar la operación. Finalmente vamos a poner print, control B. En print vamos a poner ahí el resultado, ¿sí? Para que nos muestre en la pantalla. El resultado es 2 puntos. Y ahí tenemos que poner porcentaje de. ¿Por qué porcentaje de? Como les he dicho, nos tiene que leer el valor de la variable y nos tiene que mostrar en forma de entero. Entonces le vamos a poner coma. Le vamos a poner coma. Y el nombre de la variable a la cual nosotros queremos mostrar en pantalla, que en este caso sea la variable C. Y listo. Entonces, con este segundo programa lo que estamos haciendo es encontrar la suma de dos números enteros. ¿Sí? Ese es nuestro resultado. Ok. No sé si tienen preguntas o dudas, algo referente a esta parte. No sé si habrán llevado alguna introducción tal vez el anterior semestre o definitivamente no han llevado nada de lo que es el lenguaje C. Les escucho, chicos. Nada, Liz. Ya. Entonces, no sé si se entiende lo que les acabo de explicar o todavía hay demasiadas dudas en las cuales no se está pudiendo entender bien esta parte. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok, muchas gracias. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, lo que vamos a hacer jóvenes, lo primero es que ustedes tendrían que tener instalado en su equipo lo que es el lenguaje C. Bueno, yo les puedo recomendar dos, lo que les he indicado, ¿no es cierto? Uno, que sí o sí tendrían que instalar lo que es el DOSBox, ¿sí? El DOSBox que es bastante pequeño y el Turbo C++ en la versión 4 que funciona en Windows 7 para adelante. Eso tienen que instalar los dos sí o sí, o caso contrario pueden utilizar el DEPC. El DEPC también es un formato el cual funciona en diferentes equipos y también es multiplataforma, ¿ya? Entonces tal vez podemos hacer un nuevo, solo que en el caso del DEPC tiene algunas pequeñas variaciones en las cuales no funciona de la misma manera que el Turbo C, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de los dos les funciona de una forma similar, ¿ya? Ahora, pueden utilizar eso. Ahora, lo que también podrían hacer es instalar a partir de sus teléfonos celulares. Esta parte yo les voy a dejar en cuanto a lo que es la parte de instalación en, en el Classroom para que ustedes puedan descargar estos softwares y ya nomás lo puedan instalar en sus equipos o en sus celulares. Tengo entendido que la mayoría utiliza celulares acá o utilizan equipos, computadoras. No sé si me pueden confirmar esto por el chat. Decir si utilizan PC o si utilizan celular. PC, celular, PC, ok. Los demás chicos, solo 3 me han respondido. PC, celular, ok. Creo que estamos 50-50, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer en este caso, la forma más práctica es tratar de que sea el mismo formato tanto en lo que es la parte de programación, tanto en las computadoras como en lo que es el teléfono celular. Y de esa manera ustedes ya tengan idea de cómo realizarlo. Por el momento, digamos, lo que les había mostrado el documento, ¿sí?
este documento. Entonces, tienen que revisarlo y convertir más que todo los ejemplos que se han utilizado en el formato en el cual va a ser la parte de programación. ¿Ya? Entonces, con los ejemplos que yo les he mostrado ahora, entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que, digámoslo así, codificar, ¿sí? Lo que se les ha dado como tarea en lenguaje de programación, ¿sí? Ese es el trabajo que vamos a realizar ahora. Entonces, vamos a, vamos a tener muy poco tiempo para realizarlo en este momento, pero me gustaría que en un blog de notas ustedes lo realicen para el día jueves, que es la clase que tenemos. Y ahí ya es donde vamos a aclarar mayormente las dudas y también ya les voy a pasar el software para que ustedes ya vayan instalando y vayan haciendo la prueba en su compilador correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera ver en ustedes, ya que todavía no me han mandado la tarea, pero una vez que yo vea la tarea, también voy a ver si se ha comprendido esta parte en lo que es, lo que es programación. ¿Ya? No sé si tienen más consultas, chicos. Ok. Gracias. Lo que vamos a hacer ahorita, chicos, por favor les voy a pedir a todos los presentes que escriban sus datos en el chat, ¿ya? De ahí se les va a tomar asistencia el día de hoy y de esa manera yo voy a verificar que todos están presentes, ¿sí? Por favor, anoten en este momento su nombre en el chat. Ok, gracias. Para la segunda parte, chicos, mientras me va mandando sus datos, algo bien importante es que, como les he indicado, para no tener problemas en cuanto a lo que es la parte de hardware, vamos a utilizar el Tinkercad. Y les sugiero que vayan averiguando un poquito acerca del manejo de este software. Es un software en línea, ¿ya? Entonces, en el momento que ustedes tengan disponible o se puedan comprar megas para sus teléfonos celulares o ya sea para su computadora, entonces, revísenlo, ¿sí? Es un software que funciona totalmente en línea. Entonces, van a necesitar comprarse un paquetito nocturno o tal vez van a necesitar estar instalados en Wi-Fi o algo similar, ¿ya? Ah, perfecto. Si ya conoces, entonces te das cuenta que nos sirve bastante, ¿no es cierto? Lo bueno es que interactúa entre la parte de hardware y de software. Sí, sí, sí es para Arduino, pero también se puede utilizar otros componentes. Obviamente que como nosotros vamos a hacer la parte de manejo de puertos, entonces vamos a hacer nuestros ejemplos utilizando la parte de Arduino y el lenguaje que nosotros vamos a utilizar tanto en el C como en lo que es el Arduino, entonces es bastante similar. Entonces, pues, posteriormente en el primer parcial vamos a llevar esta parte. Después, en el segundo parcial, a mediados, vamos a llevar lo que es la parte de programación en Arduino. Entonces, para eso vamos a necesitar el instalador de Arduino también. Entonces, aquellos que tengan, vayan consiguiéndose. O caso contrario, he visto también que en el celular se puede instalar este software. Entonces, igual, vayan tomando sus precauciones en el momento de que vayamos a utilizar este software. Pero como no han realizado ningún uso de ningún tipo de software, entonces por esa razón estamos haciendo con Turbo C, ¿ya? Entonces, eso más que todo como una recomendación general para todos ustedes. Ok, ya chicos, entonces el documento ya les he pasado para que lo vayan revisando y reforzando. Entonces, esto también que les he puesto aquí como un ejemplito, entonces ustedes vayan haciendo algo similar para los ejercicios que se les ha dejado, ¿ya? Dime, Michael. Ah, bueno, la práctica hemos dicho hasta hoy día. Esa práctica que había, sí, exacto, había práctica. Te has faltado la anterior, por eso no sabías. Hasta mañana, no sé qué dicen tus compañeros.
Pero esta era una práctica que tenían que hacerlo tipo test. Entonces deberían de haberlo hecho. Pero ya, por lo que estamos en estas primeras clases, solamente por esta vez. Pero sí, las prácticas mayormente se les van a dar de semana a semana, pero cuando ya tengan mayor cantidad de prácticas, ya depende de ustedes. Si se acumulan, ahí ya se les va a descontar puntaje por día. Entonces, eso sí, ya no va a haber tolerancia. Solo por esta vez les voy a dar un poquito más de tolerancia, ¿ya? Sí, hasta mañana pueden presentar lo máximo. Lo voy a cambiar la fecha para que no les muestre como retraso, porque las personas que presenten tarde, entonces van a tener como retraso y eso se les va a descontar de su de su puntaje de práctica, ¿ya? Ok, hasta mañana, chicos, máximo hasta mañana la práctica, algunos que no lo han podido hacer, pero eso es caso excepcional, ¿ya? Ok, ya, listo, chicos. Entonces, quedaríamos hasta el día de hoy en este punto y les voy a mandar lo que les había indicado vía Classroom para que ustedes lo puedan revisar con calmita. Y el video también de hoy día los voy a mandar por ese medio para que también lo vayan revisando un poquito más. Entonces voy a subirlo más adelante, lo que es los softwares que les había indicado y ya arrancaríamos desde la siguiente semana con el manejo directamente de lo que es el software y ustedes en este segundo trabajo para el día jueves, ¿sí? Los que, bueno, los que ya tienen no hay ningún problema, pero los que no, hasta el jueves, les estoy repitiendo 2 veces, hasta el día jueves tienen que hacer la parte de codificación para los ejercicios que se les ha dejado. Es decir, lo que es la parte de codificación que les he mostrado en este caso, ¿no? Esta es la codificación. Indicar cómo se realiza el programa para los ejemplitos que se les ha pedido, ¿ya? Entonces, traten de hacerlo. Y si se equivocan, no pasa nada. En un documento de texto me lo envían y ahí yo lo voy a revisar con calma para ver cómo lo hicieron, ¿no? Y lo vamos a hacer correr el día jueves, ¿ya? Ese va a ser el trabajo para el día jueves. Ok, chicos, entonces en eso quedaríamos el día de hoy. No sé si tienen más preguntas, más dudas para que se les pueda indicar. Caso contrario, terminamos la sesión. Ok, no hay dudas entonces. Listo, chicos, que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Chao, chao, Lizeth. Chao, Hasta chao. luego, Lice. Chao, chao, chicos.